Hola y bienvenidos a un video más sobre la transformada de Laplace. Este día vamos a estudiar la transformada de una derivada. Para el caso, nosotros vamos a plantear la siguiente ecuación. Y' más 5y' más 4y igual a 0. Es de recordar que si vamos a resolver una ecuación utilizando la transformada de Laplace, necesitamos las condiciones iniciales. Como es una ecuación de segundo grado, necesitamos dos condiciones. Para el caso tendremos y sub 0 igual a 1 y y' sub 0 igual a 0. Para realizar la transformada de la función que tenemos, vamos a ocupar la siguiente estructura. Se explica con una transformada de y triple primada. Tenemos que ver tres elementos. El primer elemento es que todos los planteamientos comenzarán con la variable s multiplicados por una f de s. Y a este término le vamos a restar el término s por y sub 0. Las variables s irán disminuyendo hasta desaparecer. Y cuando la variable s desaparezca, tendremos ya lista la transformada. Como podemos observar, s comienza en cubo porque la y es triple primada. Como el grado es 3, entonces comenzamos con s al cubo. En el siguiente término aparece s al cuadrado. En el siguiente término s a la 1. Ya no colocamos el exponente, ya no es necesario. Y en el último término ya tenemos s elevado a la 0, que se convierte en 1. Justamente ese es el indicador para determinar que ya terminamos el planteamiento de la transformada. Y la variable y aparece desde el segundo término y ella va incrementando su derivada. Aparece sin derivar en el primer término que restamos, el segundo término será la primera derivada y el segundo término la segunda derivada. Como ya no tenemos la variable s, nos quedamos hasta acá. Tomando esto de pie, lo vamos a mover para acá. Vamos a resolver cada uno de los términos de la función. Comenzamos con y'. Comenzamos con el primer elemento, s por f de s. ¿Qué exponente tendrá s? Tendrá cuadrado porque tenemos una segunda derivada. Y luego restamos s menos y sub 0. ¿Qué exponente le dejamos a s? 1 porque ya va disminuyendo. Luego menos y' sub 0. Como ya desapareció la variable s, el planteamiento queda hasta acá. Vamos con el segundo término. Es de recordar que no vamos a considerar en este primer paso las constantes. Así que la transformada de Laplace de y' va a ser igual, siempre consideramos el término sf de s, y como es de primer grado, nosotros acá le hemos colocado, el exponente sería 1, ya no lo escribimos, no es necesario, menos y sub 0. Como la s va disminuyendo, acá sería s elevado a la 0, es 1. Como la s ya desaparece, nos queda el planteamiento de la primera derivada hasta acá. Luego tenemos la transformada de y. Y es el equivalente, como no tiene derivada, sería grado 0, lo que implica que la s que tendría que estar acá está elevado a la 0 y se convierte en 1. Ya no lo escribimos, entonces el planteamiento nos queda únicamente con f de s, ya no es necesario agregar otro término. Y para terminar, tenemos en el lado derecho 0, la transformada de 0 es 0. Acá terminamos el primer paso, donde hacemos el planteamiento de las transformadas. El segundo paso consistiría en realizar una sustitución. Todos los términos de la ecuación que estamos desarrollando los vamos a sustituir por las transformadas que acabamos de plantear. Nos quedaría y' sustituido por toda esta expresión, s al cuadrado por f de s menos s y sub 0 menos y' 0. La ecuación después nos dice que es más 5y. Recuerden que no estamos considerando los constantes. La transformada de y' es sf de s menos y sub 0. El tercer término es más 4y. Sin colocar el coeficiente, nos queda f de s y esto está igualado a 0. Pero tenemos que incluir las constantes. Entonces vamos a poner los coeficientes. El coeficiente afectará a toda la expresión de la transformada.
sería 5 SF de S menos Y sub 0 más 4 por F de S. Y esto es igual a 0. Lo que continúa es realizar estos productos para desaparecer los paréntesis. Sería 5 por SF de S más por menos da menos 5Y sub 0 más 4F de S, quedándonos el planteamiento de la siguiente manera. Y todo igualado a 0. Es de recordar que tenemos dos condiciones iniciales. Y sub 0 igual a 1 y Y' de sub 0 igual a 0. Estas las vamos a sustituir en cada uno de los términos de la ecuación. Vamos a dejar por acá en la esquina para recordarlos mientras realizamos la sustitución. Sustituimos Y sub 0 por 1 y Y' sub 0 por 0 en el primer término, más el S de F de S no tiene Y, pero menos 5Y sub 0 sí, así que sustituimos por 1, 4F de S no tiene la variable y esto lo igualamos a 0. Lo que queda es resolver las operaciones que quedan planteadas. Eso ya va simplificando la expresión. Entonces será S por 1S, 0 ya no lo escribimos, más 5S F de S, menos 5, más 4F de S igual a 0. Con esto nosotros estamos terminando el primer término. Hoy lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Vamos a agrupar todas las F de S a la izquierda y las que no tienen F de S a la derecha. Entonces nos queda de la siguiente manera. Los tres términos que tienen ese F de S lo vamos a dejar acá a la izquierda y los otros dos términos los vamos a transponer, recordando que S es negativo a la izquierda, pasará positivo a la derecha, porque es su función inversa, el mismo caso con el número menos 5. Así que nos queda igualado a S más 5. El término de la izquierda todavía lo podemos simplificar. Vamos a sacar factor común F de S. Entonces nos queda S cuadrado F de S entre F de S, S cuadrado, 5S F de S entre F de S, 5S, más 4F de S entre F de S, será más 4 y esto igualado a S más 5. Vamos a despejar entonces F de S y nos queda S más 5 sobre S cuadrado más 5S más 4. Como podemos ver, la expresión está en términos de la variable S. Eso nos implica que vamos a utilizar una transformada de Laplace inversa. Haciendo el planteamiento nos queda de la siguiente forma: la transformada de Laplace inversa, abro corchete, de S más 5 entre S cuadrado más 5S más 4. No tenemos una fórmula directa para resolver esta expresión, así que la tenemos que simplificar. Para simplificarla, vamos a factorizarla. Vamos a factorizar el denominador. Abrimos paréntesis, agregamos la variable S en cada uno de ellos, los signos más al primero y más por más da más, y vamos a buscar un número que sumado de 5 y multiplicado de 4, como lo ven en el planteamiento, sería 1 y 4. Con esta expresión, nosotros vemos que la tenemos que resolver por fracciones parciales. Vamos a resolver eso de este lado. Como la variable está elevado, prácticamente aquí sería elevado a la 1, nosotros vamos a utilizar en el numerador una constante, que sería prácticamente dos números, que es lo que tenemos que buscar. Para el caso lo vamos a representar por A y por B y vamos a distribuir el denominador. Para resolver el término de la izquierda, lo vamos a multiplicar cruzado y vamos a multiplicar sus denominadores, quedándonos de la siguiente manera. Acá ya la ordenamos para que nos quede a la izquierda el término S más 5. Podemos observar que al realizar las multiplicaciones nos quedan los mismos numeradores a ambos términos de la ecuación, por lo cual lo podemos eliminar, simplificando nuestra ecuación y queda de la siguiente manera. Nos quedaría entonces S más 5 y los productos resultantes de la multiplicación cruzada
de A con S más 4 y B por S más 1. Lo que tenemos que hacer para resolverlo es buscar la forma que tenemos a la izquierda en los términos de la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que agrupar los que tengan S y todos los demás representarán para este caso el número 5. Nos quedan así. Nos quedaría AS más BS más 4A más B. Tenemos que despejar la S todavía. Factor común S y nos queda A más B más 4A más B. Ya podemos hacer las igualaciones. Si nosotros observamos el término de la izquierda, la S tiene un coeficiente que no escribimos y ese es 1, lo que implica que 1 es igual a A más B más 5, lo que implica que todo este término que está acá es igual a 5. Entonces tenemos nuestras dos igualdades, 1 igual a A más B y 5 igual a 4A más B. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, la podemos resolver por igualación, por reducción, por sustitución, por el método para resolver ecuaciones con el que se sientan más cómodos y que el que más conozcan. Yo para el caso lo hice por sustitución y me quedan los valores de A en 4/3 y el valor de B menos 1/3. Con estos valores, nosotros regresamos a la función original para hacer las sustituciones. Y nos quedan de la siguiente manera. Tengo la transformada inversa como está planteada de A sobre S más 1 más B entre S más 4. Recordando que todo esto es equivalente a la función original. Vamos a sustituir los valores de las constantes. Para A 4/3 y para B menos 1/3. Nos quedan de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es quitar del numerador 4/3 y menos 1/3. Y lo vamos a dejar fuera de la fracción. Nos quedan de la siguiente manera. Sería 4/3 por 1 sobre S más 1, más por menos da menos, 1/3 sobre 1 sobre S más 4. Aquí ya vamos acercándonos a la forma que estamos buscando. Como podemos ver, esto prácticamente se va a convertir en una función exponencial. Este 4/3 nosotros lo podemos sacar de la transformada. Y la transformada la podemos distribuir en cada uno de los términos. Estamos buscando esta forma, donde solo tengamos 1 sobre S menos A. Y esto será igual a la exponencial de A por T. Haciendo las distribuciones nos queda de la siguiente manera. Saco el 4/3 de la transformada, saco el 1/3 de la transformada y nos queda 4/3 de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1 menos 1/3 de la transformada de Laplace de 1 sobre S más 4. Ya tenemos entonces la forma para poder utilizar nuestras tablas. Para identificar en la tabla nosotros tenemos que saber que este valor de 1 se convertiría en A. Lo ponemos negativo porque al hacer la operación menos por menos se nos convierte en más, que es el dato que nos entrega el ejercicio. Mismo caso para ese más, sería para más 4, que sería A igual a menos 4. La respuesta entonces sería, sin olvidar los coeficientes, 4/3 de E menos 1, que sería A por T, menos T, menos 1/3 de E. El valor de la segunda A sería menos 4 por T, así que nos queda menos 4T. Así que la transformada de Laplace de una f de S hacia una f de T nos queda que es igual a 4/3 de E elevado a la menos T menos 1/3 de E elevado a la menos 4T, y esta sería el resultado del ejercicio.